Bueno, Ahí sí. buenas tardes, Patricio y Sofía. No, buenas tardes a todos los asistentes. Esto después lo pueden editar si quieren, entonces. Sí, buenas tardes a todos los asistentes. Oye, la idea es estar alrededor de una hora, a lo más yo voy a estar hablando, y para efectos de que esta publicación se pueda luego empaquetar, ¿les parece si me hacen las preguntas al final, si es que tienen alguna consulta? Y como para tener un poquito de contexto, no sé si les parece, antes de partir, que Patricio y Sofía me digan más o menos de dónde son, como para yo también ir contextualizando un poquito, si es que hago algún ejemplo. Patricio, Sofía. Hola, ¿se me escucha? Sí, Yo soy ingeniera civil industrial de la Universidad de Concepción y suelo ok, participar en algunos de estos talleres. gracias Sofía. Patricio, ¿estás por ahí? Ok, ya. Bueno, voy a DCAU iniciar del con Biobío, el... pero Sí, voy a iniciar con la presentación. Ya, entonces, como dijo Gonzalo, esta es la tercera capacitación que realizamos en el marco de ya el proceso final del diseño de la estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para la región del Biobío. Mi nombre es Vicente Hernández y yo soy parte del equipo de consultores que ha trabajado durante un año ya en todo el primero diagnóstico y ahora diseño de la estrategia de CTCI, como le llamamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? Vamos a abordar dos contenidos, ¿cierto? ¿Cuáles son las tendencias sobre las cuales se ha diseñado la Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación? ¿Y cuáles son algunas de las tendencias que están impactando en el desarrollo de los territorios? ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a partir revisando tendencias sobre las cuales se ha diseñado la estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para la región del Biobío. ¿Ah? Lo primero es la importancia que tiene tener una estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿cierto? Los territorios, las regiones, los países, para competir, al igual que las organizaciones, necesitan tener un planteamiento estratégico. Y eso ha sido una tendencia que con el tiempo se ha ido consolidando. Entonces ya es muy común que los territorios tengan un planteamiento estratégico. ¿Ya? Lo segundo es que la innovación se ha demostrado que es uno de los principales responsables del crecimiento económico, ¿cierto? Ya nadie lo duda. Tercero, la destrucción creativa que produce la innovación de la mano de los emprendedores, sobre todo los tecnológicos, que son además capaces de alinear las fuerzas, permiten crear industrias y es la razón principal del crecimiento de un territorio. Entonces los territorios que presentan mayor crecimiento también son territorios que a veces son asociados a alguna industria en particular, ¿cierto? La industria del acero, la industria de la tecnología, la industria de las fintech, etcétera. ¿Ya? El territorio asociado al acero, a la fintech, a la tecnología. ¿Ya? El crecimiento de los territorios está ligado al desarrollo de capacidades endógenas, o sea, las capacidades internas, la institucionalidad, la capacidad de innovar, no a variables exógenas como, o no necesariamente a variables exógenas como el comportamiento de los mercados, el comercio, ¿ya? Y por lo tanto los territorios tienen la posibilidad de generar un plan para hacer las cosas mejor. ¿Cómo? Desarrollando sus capacidades endógenas. ¿Ya? Una estrategia es un plan de acción de largo plazo diseñado para lograr una meta especial. Esta decide una meta, fija un objetivo o visión que deben desafiar y situar un destino que entregue ventajas, ¿cierto? Entonces este plan, esta estrategia de CTCI a nuestra región le tiene que entregar ventajas
focalizando de forma efectiva los recursos. ¿Ya? ¿Qué recursos? Por ejemplo, los que destina el gobierno regional, los que destina el GORE, los que destinan las instituciones en las que ustedes participan, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia hacia esta meta, hacia este objetivo común que vamos a definir en la estrategia, que apunten a generar fortalezas y acciones transformadoras efectivas, es decir, cumplir lo pensado y acordado. Y esto es muy importante porque en general eso es lo que no ocurre, ¿cierto? El diseño de la estrategia se hace bien, lo que se hace mal es la implementación. Entonces, por ejemplo, una estrategia que es una estrategia regional, ¿cierto? Y que no pasa a ser una estrategia de las personas y es una estrategia del gobierno regional, ¿cierto? Cuando cambia el gobierno regional, muchas veces esas estrategias pierden validez y por lo tanto no se cumple lo pensado y acordado, ¿ya? Una estrategia regional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación nos señalará cómo convertir a nuestra región en un mejor lugar para vivir, producir y soñar, donde todas y todos se puedan sentir partícipes de la creación de un futuro mejor. Eso es importante. Esto lo hacemos porque lo que buscamos es que la región sea un mejor territorio para los que vivimos en ella. ¿Cierto? Otra tendencia es la evolución en los enfoques que se consideró al momento de hacer el trabajo de diseño, es la evolución de los enfoques con los cuales se diseñan las estrategias territoriales, que ha cambiado, ¿cierto? Esto creo que lo tuvo que haber pasado con mayor profundidad Inti en su taller, ¿cierto? Pero básicamente pasamos de un paradigma de solucionador de fallas de mercado, y luego un paradigma estimulador de la competitividad, y así es, por ejemplo, que todavía encontramos que el FIC se llama Fondo de Innovación para la Competitividad, ¿cierto? Y ahora estamos en un paradigma de cambio transformador, donde la idea fuerza, ¿cierto? Es que la innovación es una capacidad posible de gestionar, ya enseñar, que debe ser instalada. El hacedor de la política debe crear las capacidades amplias en el sistema para que la innovación de alto poder transformador sea utilizada y se expanda. Sin Estado que logre la instalación de esa capacidad, país o territorio, no se dará naturalmente, ¿ya? Entonces, es este gestor de la estrategia, ¿cierto? El que está preocupado de instalar esta capacidad, ¿cierto? Para que se produzca valor en los territorios. Bueno, esta evolución en los enfoques, ¿cierto? Tiene asociado 4 puntos, ¿cierto? Para impulsar el desarrollo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, es clave embeber o invertir en capacidades y focalizar, controlar los esfuerzos. Como se ve, pueden existir dificultades, pues ambos temas parecen ir en dirección contraria, ¿cierto? Y ahí es donde los gobiernos regionales, ¿cierto? Tienen que hacer apuestas, ¿cierto? Y decir, vamos a focalizar, ¿ya? Y no que esto sea una cosa amplia, ¿cierto? Que busque quedar bien con todos. Y ahí entonces es necesario levantar la mirada, ¿cierto? Y es un poco lo que se está haciendo con el diseño de las misiones, ¿cierto? Que son misiones que eh, integran a varios sectores. O sea, hay una misión que, por ejemplo, hay una misión que tiene que ver con océanos, ¿cierto? Pero integra a varios sectores dentro de esa misión. Los sistemas funcionan mejor cuando hay más capacidades y estas mejoran en la medida que existen otras en paralelo, ¿ah? O sea, cuando existe competencia, ¿cierto? Los atletas rinden más cuando tienen competencia. El arquero de la selección, ¿cierto? Es mejor arquero porque tiene otro al lado que le está peleando el puesto, ¿ya? Entonces, en el ecosistema de innovación y emprendimiento dinámico funciona mejor cuando existe mayor disposición de talentos, más conocimientos disponibles, más patentes, más financiamiento, ¿ya? Ahora, claro, ese embudo, ¿cierto? De más y más y más, ¿cierto? La idea es que no tenga una salida tan angosta, ¿cierto? Que poner más, ¿cierto? De alguna manera
permita que también se genere más y mejor y que no haya tanta mortalidad, ¿cierto?, de iniciativa o lo que podemos algunos percibir despilfarro, ¿cierto?, de recursos en cosas que no conducen a lo que se busca, ¿ya? La innovación requiere un nivel de estrés, necesita foco para generar aprendizaje diferencial y de calidad, soluciones que vayan más allá de lo posible. No se hace buen deporte sin nivel competitivo, entrenamiento y control, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cierto? Ahora hay varios desafíos de innovación a través de los hubs de las OTL, ¿cierto? De otras iniciativas regionales que también financia el gobierno regional, ¿cierto? Y eso le genera un poco es decir, de estrés al ecosistema, de estrés a los emprendedores, ¿cierto? Todos esperamos, ¿cierto?, que esos desafíos sean resueltos y eso hace que es el ejercicio, ¿cierto? Que estos atletas, ¿cierto?, del ecosistema hacen, ¿cierto? Son las competencias que los atletas del ecosistema tienen, ¿cierto? Y que permite, ¿cierto?, saber cuánto rinden, ¿ya? Yo el otro día conversaba con Federico Riverri de Brota, ¿cierto? Y le preguntaba cuántas colocaciones de las que han hecho ellos como crowdfunding han sido de la región del Biobío. Y la respuesta era 0. De 85 que se han hecho en Chile, 0 son de emprendimientos que son de la región del Biobío. Entonces, algo pasa con nuestros atletas, ¿cierto? Algo pasa con nuestros atletas. Ahora, obviamente, no todos nuestros atletas han ido a competir a esa liga, a la liga de Brota, ¿cierto? Hay otros que han ido a competir a otras ligas, ¿cierto? No todos van allá, ¿ya? Pero algo pasa con los emprendedores que no levantan capital en Brota, ¿ya? Las estrategias deben señalar en qué puntos crean capacidades y dónde poner el foco y el control. ¿Ya? Esto está un poco, a lo mejor, repetido, ¿cierto? Pero es importante porque los recursos son finitos, ¿ya? Las necesidades a veces son infinitas, ¿ya? Y la percepción que nosotros vimos cuando se hizo el diagnóstico es que hay muy poco control de en qué se ha hecho apuesta, ¿cierto? Y cuánto ha rendido el dinero, ¿ya? Entonces, se entiende de que poner dinero en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación tiene riesgo, ¿ya? Pero, eh, es necesario controlar, ¿ya? Otra de las tendencias que se consideraron al momento de diseñar la estrategia tiene que ver con todas estas tendencias en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y la primera es la importancia y estado actual de la equidad de género en CTCI. Yo participé en el equipo que hizo el diseño de la estrategia, la primera estrategia de innovación, ¿cierto? Y esto no era tema. El año 2010, ¿cierto? La igualdad de género no era tema. Ahora es un tema, la participación femenina disminuida respecto a su potencial en los ámbitos de STEM, ¿cierto? Genera preocupación a nivel mundial, ¿cierto? Y los países desarrollados han iniciado campañas y políticas para aumentar la participación femenina. ¿Por qué? Porque también como lo dijo Inti en alguna de las presentaciones que él realizó, ¿cierto? Eso es dejar la mitad de la máquina sin funcionar, ¿cierto? Si la mitad de la población más o menos son mujeres, ¿cierto? Y les impedimos su actuación en este ámbito, bueno, eso es trabajar con la mitad de la potencia, ¿cierto? Que tiene el sistema productivo, ¿ya? Entonces, es fundamental, ¿cierto? Que en esta estrategia, ¿cierto? Esta tendencia ha sido trabajada y relevada.
Lo otro es el enfoque multidisciplinar del sistema. En el avance del conocimiento de la innovación se ha podido determinar su naturaleza sistémica, no lineal, sin un orden concertado y dependiente de diversas interacciones que enriquecen su crecimiento, ¿cierto? Para esto es fundamental entender cuál es el proceso de innovación y cómo es la retroalimentación y cómo ocurre la innovación, ¿ya? Así, los ecosistemas de mayor capacidad para generar disrupción, históricamente, desde donde se han generado mayores innovaciones, como el Renacimiento, vienen de la diversidad. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tan diversa en nuestra región? Y cómo nosotros, ¿cierto?, los actores del ecosistema o las personas que están en situaciones de toma de decisión, ¿cierto?, o que tienen mayor poder, cómo esas personas, ¿cierto?, valoran la diversidad y la fomentan y la valoran en realidad, ¿cierto? Y siempre digo yo que soy ingeniero industrial, cuántas veces he tratado de hacer trabajo de diseño, ¿cierto? Y terminamos metiendo la pata, ¿cierto? Porque por no valorar, ¿cierto? A las demás profesiones, ¿ah? Asumimos tareas y labores para las cuales a veces pensamos que estamos preparados, ¿ya? Pero no valoramos que hay profesionales que estudiaron 2, 3, 4, 5 años, ¿cierto?, para ejercer esas labores, ¿ya? Bueno, y la diversidad en el amplio sentido de la palabra, ¿cierto?, donde confluyen la tecnología, pero también las artes, ¿ya? Y ese es otro tema que en esta estrategia está muy considerado, ¿cierto? No solo las áreas de la ingeniería, sino que todas las áreas, ¿cierto?, del desarrollo, de las humanidades, que por lo general también han sido áreas que están alejadas, así como ¿cierto? Las mujeres han estado alejadas del desarrollo de la innovación, ¿cierto? También las otras áreas, como las humanidades, han sido también, han estado alejadas del desarrollo de la innovación, ¿ya? Y el crecimiento general del conocimiento. Reconociendo este fenómeno, los sistemas de innovación han ido buscando el trabajo de equipos multidisciplinares desde las etapas más tempranas de gestión de las ideas y proyectos, ¿ya? Poner en los equipos de innovación equipos no multidisciplinarios, sino que muy multidisciplinarios, ¿eh? Con artistas, ¿cierto?, con gente que tenga que ver el mercado, etcétera. Permiso, voy a... ¿Escuchan griterío? Es mi hija chica. La descentralización del sistema nacional hacia sistemas regionales, ¿ya? Esto también cuando se hizo el centralismo, siempre ha sido un problema para el desarrollo de la innovación en nuestro país, ¿ya? Y cuando se hizo la estrategia 1 de innovación, ¿cierto? El escenario era muy distinto al que hay ahora, donde estábamos eligiendo nuestros gobiernos regionales, ¿cierto? Donde se han transferido capacidades y toma de decisión y presupuesto hacia los gobiernos regionales, donde el gobernador, en este caso, ¿cierto?, lo más probable es que dure los 4 años que por ley, ¿cierto?, duran estas autoridades y luego habrá elección. En cambio, los intendentes, algunos duraban 1 año y los cambiaban. Era muy raro que un intendente tuviese los 4 años en ejercicio. Entonces, un intendente, ¿cierto?, era el que lideraba el desarrollo de una política pública y luego llegaba a lo mejor otro intendente y no le gustaba tanto como se había hecho eso, entonces cambiaba el plan o no lo hacía suyo, ¿ya?
Entonces, muchos de estos instrumentos de política pública, las estrategias de desarrollo regional, las estrategias de innovación, las estrategias sectoriales de turismo, etcétera, ¿cierto? Con esta regionalización encuentran un piso, ¿cierto? Fértil sobre el cual echar raíces y generar los frutos que tienen que generar, ¿ya? Por un tema de continuidad en el tiempo, ¿ya? Entonces, esta estrategia, ¿cierto? A mi juicio, el paso más difícil que va a tener que dar va a ser si es que hay un cambio de gobernador, ¿ya? Y va a ser responsabilidad de los ciudadanos, ¿cierto? Y de los actores del ecosistema, el hacerle ver a la nueva autoridad, ¿cierto?, de que existe este instrumento, que a lo mejor no es perfecto, pero es el instrumento que entre todos construimos, porque este no es el instrumento que construyó este equipo de consultores, es el equipo que construyó más de 800 personas de la región, ¿cierto?, facilitado por el equipo de consultores, y por lo tanto esta estrategia es de toda la región, ¿ya? Y no es del gobernador, no es del gobierno regional, no es de las 3 universidades que participaron en su diseño, ¿ya? Es de toda la región. Y eso es lo que hay que lograr, que sea de toda la región, y que sea un instrumento regional y no un instrumento del gobierno regional, ¿ya? Entonces, la descentralización de el sistema, ¿cierto?, promete mejoras en lo que, en lo que es pertinencia. O sea, esta estrategia, ¿cierto?, nosotros, o sea, la ciudadanía va a poder ver que representa la región. En cambio, uno mira la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y no se ve, o cuesta verse en la estrategia nacional, ¿ya? La estrategia nacional es un marco para meter a todas las otras estrategias regionales, a lo mejor, pero en realidad no nos sirve como un instrumento para la región. Uso de los ecosistemas para el diseño de la política pública. Ya este es otra tendencia que entre la estrategia 1 y la estrategia que estamos diseñando ahora también ha ido agarrando mucha relevancia. El trabajo con los ecosistemas como un complemento que pone el acento en cómo las relaciones entre los actores presentes en un territorio hacen funcionar el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y ahí hay un gran desafío, porque en general los que llevamos mucho tiempo en el ecosistema nos vemos siempre los mismos. ¿Sí? Y yo digo, la región es bastante más grande que todos los que nos vemos siempre. ¿Ah? Y hay mucha gente que por diversas razones, ¿cierto?, no participa, porque no sabe, porque sospecha, ¿cierto?, porque lo encuentra engorroso, ¿ya? Porque cree que es una pérdida de tiempo, porque tiene una visión egoísta y prefiere trabajar solo para él y no para todos, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, un trabajo que tenemos que hacer es que hayan más nodos en nuestro ecosistema, ¿cierto? Más nodos, más actores, ¿ya? Y por otra parte, que entre esos actores existan relaciones, y ojalá intensas, que permitan que exista la confianza entre un nodo y otro para realizar un trabajo complejo, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto?, es que el ecosistema, ¿cierto?, al igual que las conexiones entre las neuronas, ¿cierto?, una cosa es tener muchas o pocas neuronas y otra cosa es la conexión que existe entre las neuronas y la intensidad, ¿cierto? Entonces eso es lo que va a permitir que el ecosistema genere frutos, genere resultados, ¿ya? La lógica del trabajo sobre ecosistemas ayuda a tener una visión más amplia del sistema, sentirlo evolutivo y alimentarlo de acuerdo a una interacción sistémica de los nodos, ¿ya? Entonces,
lo que tenemos que hacer, ¿cierto? O lo que o una parte, ¿cierto?, del gestor de la estrategia tiene que hacer es gestionar el ecosistema, ¿ya? Y hacer que existan más nodos y más interacciones, ¿ya? Y por eso las actividades de networking, pero no entendido como ir a comer galletas y tomar café, sino que ir a conectarse, ¿cierto?, con otras personas, ¿ya? Es fundamental en el desarrollo de los ecosistemas. Y una de las labores de los hubs y de los cowork que actúan como hub debería ser tener esta oferta permanente, ¿cierto? Y masiva, ¿m?, de actividades de conexión o networking, ¿ya? Y en términos de estrategia, distribuye responsabilidades amplias en toda la red, le da importancia a los miembros y describe sus atributos, ¿ya? Entonces hay miembros que actúan como conectores, hay miembros que actúan como oferentes, miembros que actúan como demandantes, miembros que tienen capacidades técnicas, miembros que tienen capacidades humanas, etcétera, ¿ya? Y uno, mientras mejor conozca, ¿cierto?, a los actores, mayor probabilidad va a tener de articular, ¿ya? Lo que necesita para generar una iniciativa o solicitar apoyo, etcétera. Y otro elemento que no estaba cuando se diseñó la estrategia de innovación versión 1 son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Esto ha tomado relevancia en los últimos años, ¿cierto? Y los ODS, ¿cierto?, son un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y la perspectiva de las personas en todo el mundo. Y si yo creo que es impensable, ¿cierto?, que un país o un Estado, ¿cierto?, no considere en este momento los ODS, porque es un llamado global, ¿cierto? Un llamado global. Ahora, algunos territorios deberían sentir el llamado más fuerte que otros, ¿cierto? Hay algunos territorios que han sido más afectados, que tienen mayor o menor pobreza, o que tienen mayor o menor polución o desigualdades, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros como región industrial, ¿cierto?, que tenemos algunos sectores, algunos territorios, ¿cierto?, no decir fuertemente, medianamente afectados por la producción industrial, ¿cierto? Y que podríamos, no sé si los han llamado de saturados, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, tenemos problemas, ¿cierto? Tenemos un plan de descontaminación ambiental en la ciudad de Concepción, tenemos plan de descontaminación en la ciudad de Los Ángeles al menos, ¿cierto? Tenemos algunos puertos con problemas también por la acción industrial, tenemos algunas generadoras de electricidad que de manera voluntaria, ¿cierto?, han ido cerrando sus operaciones para descarbonizar la matriz productiva de la región. Entonces, nuestra región tiene un problema de carbono, de huella de carbono alta, tiene un problema de huella hídrica alta, ¿cierto? Y yo creo que nuestras autoridades han asumido el desafío de descarbonizar y gestionar mejor la huella hídrica, pero no es un tema de las autoridades, es un tema de todos, ¿ya? Y si ustedes ven los listados de proyectos que se han financiado, hay muchos y hay un énfasis importante, ¿cierto?, en esto de la descarbonización y gestión hídrica y los derivados como el hidrógeno, etcétera, ¿ya? Y las particularidades de la región del Biobío, ¿ya?, que podemos decir son tendencias, ¿cierto? Región universitaria, ¿cierto? Ahora que se hizo la encuesta ciudadana para definir la marca región,
no sé qué tan, no salió muy relevado parece el tema de región universitaria o concepción ciudad universitaria, pero claramente, ¿cierto? La presencia de las universidades en la región es una identidad que tiene la región, ¿ya? Y eso genera expectativas, ¿cierto? Genera expectativas que haya más emprendimiento, genera expectativa que esas capacidades generen mejor conocimiento que impacte en la industria. Hay expectativa. Y por eso entonces, ¿cierto? Podemos decir que, bueno, lo segundo es la baja retención del capital humano. Nuestra industria, ¿cierto? Nuestra matriz productiva no está resultando atractiva, ¿cierto? Para muchos profesionales que prefieren irse a trabajar o a trabajos que son más desafiantes o mejor pagados, ¿ya? Eh, Somos, como decía, somos una región industrial, existe un sector de grandes industrias que atrae la mirada del capital humano, algunas de ellas altamente tecnificadas, como el sector forestal, por ejemplo, que podríamos decir es la industria de clase mundial y como decía, creo que el gobernador en una presentación hace algunos pocos días, es la viga sobre la cual se construye la matriz productiva de la región del Biobío, y si sacamos esta viga, ¿cierto? Si sacamos el sector forestal, se cae el sistema productivo de la región del Biobío, o gran parte del PIB se destruiría, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Es a lo mejor la única industria de clase mundial que existe en la región del Biobío. Y el resto de las industrias, ¿cierto? Producen productos de bajo valor agregado, que son, y por lo tanto nuestra industria en general, nuestra matriz productiva en general, es percibida como tradicional y con bajo nivel de sofisticación, ¿cierto? Cuando uno habla de fintech y dice, ¿y cuántas fintech hay acá en BioBio? Cuesta encontrar un ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, pero aserraderos, metalmecánicas, esos hay montones. La industria tradicional y de baja sofisticación. Eso es nuestra característica. Y no es un juicio, es una realidad. Y en esa realidad, ¿cierto? Hay que trabajar y tomar decisiones, ¿ya? Baja transmisión del conocimiento, y esto yo diría es esta expectativa que decía, ¿cierto? Cuando decía región universitaria, bueno, esto es la expectativa no cumplida, ¿cierto? Nosotros esperamos que de esa base científica instalada en la región, ¿cierto? Que realiza intensa actividad de investigación, ¿cierto? Los resultados no se transforman en impacto en la industria, ¿ya? O si se hace, percibimos que se hace en bajo grado, ¿cierto? Y creemos que se puede hacer en un mayor grado. Percibimos que lo podemos hacer en un mayor grado y por lo tanto sentimos esa deuda de esa baja transmisión desde las universidades o desde no solo de las universidades, sino que de los centros generadores de conocimiento, ¿cierto? Hacia los sectores industriales, ¿ya? ¿Y por qué? Por la falta de articulación, ¿ya? Si bien la colaboración en diversos sectores y actores viene siendo señalada como una debilidad en el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación hace décadas, esto sí estaba en la estrategia 1, ¿ya? El diagnóstico es el mismo, falta de articulación, falta de conexión, ¿ya? Esa falta de articulación parece estar asociada a la escasez de agentes gestores, ¿cierto? Estos agentes que se muevan entre dos mundos, entre la academia y la industria, y con adecuadas habilidades que actúen en el ecosistema de innovación, ¿ya? Entonces, faltan estos agentes, estos conectores, o los que hay no son lo suficientemente hábiles, ¿ya? No, yo creo que todos los que yo conozco están muy dedicados, pero no necesariamente son reconocidos
en la industria como para poder hacer los nexos, ¿ya? Entonces faltan ahí herramientas no sé si de venta, pero faltan herramientas para que estos actores puedan ser más efectivos, ¿ya? Y la baja interdisciplinar, referido, ¿cierto?, a una de las principales oportunidades que ha quedado en evidencia fruto del diagnóstico que hicimos. Y lo nombraba antes, ¿cierto? La baja valoración de la diversidad, ¿ya? Entonces, 4 ingenieros resolvemos el problema, ¿cierto? Y un problema que requiere a veces muchas más miradas y conocimientos que 4 ingenieros, ¿ya? O 3 sociólogos, ¿cierto?, que van a resolver un problema, sí, pero a lo mejor le falta alguien que calcule los costos, los precios, que sea capaz de estructurar una lógica de intervención sistémica, etcétera, ¿ya? Entonces, pero en especial, y referido a lo que es ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿cierto? El desafío es integrar a las ciencias humanas. Por otro lado, también existe un estancamiento del crecimiento potencial y la diversificación exportadora. Nuestra matriz productiva, bueno, y el sistema productivo de la región del Biobío en su estructura es el mismo de hace varias décadas. Entonces, llegamos a un techo, ¿cierto? Donde las industrias, porque los administradores de las industrias y de las empresas son personas inteligentes, ¿eh? Hacen la pega. Entonces han llegado, ¿cierto?, en esto de los rendimientos decrecientes, la teoría de los rendimientos decrecientes, ¿cierto? Ya invertir en mejorar ya no es rentable, porque ya es mayor el costo de la intervención que la mejora que se genera. Entonces, muchas de las industrias están en eso, ¿ah? O con las tecnologías, ¿cierto?, que se hicieron, o sea, que se disponen, que son de inversiones de a lo mejor de décadas, ¿cierto? Ya no se pueden obtener mejores rendimientos, ¿ya? Entonces, hay temas de competitividad, de costos, ¿cierto? Las tecnologías no permiten disminuir costos, y esto asociado a que los productos que son commodities, ¿cierto?, compiten en mercados globalizados, ¿cierto?, donde en general no hay barreras arancelarias que los protejan, genera desafíos grandes para la industria regional, ¿ya? Entonces es necesario pensar en actualizar la matriz productiva, ¿cierto? A lo mejor haciendo grandes inversiones para seguir produciendo lo que lo que producimos, que es lo que ha hecho el sector forestal, ¿cierto? El sector forestal, digamos, ¿cierto?, ha producido celulosa mucho tiempo, ¿cierto? Pero la tecnología con la que hoy está produciendo celulosa es tecnología de punta, ¿ah? Quedan muy pocas plantas antiguas productoras de celulosa, ¿ya? Lo mismo con los aserraderos, ¿ya? Entonces, sin embargo, en otras industrias eso no ha ocurrido, ¿m? Y por lo tanto los márgenes y la competitividad en esas industrias se ven reducidos. Y si compiten en mercados globales, la sufren, ¿ya? Y para finalizar esta parte de las particularidades de la región del Biobío, ¿cierto?, puse esto que dice cabeza de ratón y o cola de león, ¿ya? En un capítulo completo del diagnóstico de la estrategia, ¿cierto?, se analizan los referentes de Chile y de la región del Biobío. ¿Sí? Y nuestros referentes no están claros, o sea, queremos ser como quién, en qué. ¿Ah? Queremos destacar en Latinoamérica, pero parece que destacar en Latinoamérica es un desafío muy chico, ¿ya? Y mejorar en la OSD parece ser un desafío muy grande, ¿ah? Entonces ahí es donde está lo de cabeza de ratón.
o cola de león, pero pareciera que nuestra estrategia debiera ser ambas, ¿cierto? Nuestra estrategia debería ser posicionarnos fuertemente, ¿cierto?, en Latinoamérica y avanzar dentro de la OSD o otro grupo, ¿cierto?, al cual pertenezca Chile o la región del Biobío, ¿ya? Y eso es un poco lo que se refleja en el planteamiento estratégico que se realizó, ¿ya? Entonces, como tendencia, ¿cierto?, los elementos centrales de la estrategia regional de innovación están dados por el foco principal, ¿ya? Que es ser líderes en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Latinoamérica, ¿ya? Y los 6 clústeres o pilares que va a tener la estrategia, que es el desarrollo del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, el fortalecimiento de los sectores productivos industriales tradicionales que componen la matriz productiva de la región del Biobío, el desarrollo de nuevos sectores económicos asociados a la tecnología, a las tendencias y sobre todo a la acción de las universidades y al conocimiento que en las universidades se genera y las capacidades que las universidades se generan, ¿ya? En el reforzamiento del sistema educativo desde su base, ¿cierto? Ya está, ¿cierto? Entonces, desde el preescolar hasta la formación continua de los trabajadores, ¿ya? Y los dos elementos que se integran, yo diría esos 4 a lo mejor están en la estrategia 1, ¿cierto? Pero estos dos que se integran, que es la calidad de vida, ¿cierto? Nuestra calidad de vida, que todavía es envidiada por algunos, a los que vivimos aquí, ¿cierto? Ya vemos, ¿cierto?, que los tacos, que la micro, que la seguridad, que las colas en los consultorios, etcétera, ¿cierto? Vemos que nuestra calidad de vida, o esperamos que nuestra calidad de vida, deseamos que nuestra calidad de vida sea mejor, ¿ya? Y finalmente, el desarrollo de iniciativas que aumenten la sustentabilidad y valoren y pongan en valor y protejan el medio ambiente, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque como yo estuve en el diseño de la estrategia 1, ¿cierto? Después como consultor, como sabía esto, como sabía este diseño, como sabía estas tendencias, ¿cierto? Después cuando uno quiere presentar proyectos al gobierno regional, a Corfo, etcétera, ¿cierto? Manejar esto que estoy comentando yo ahora, ¿cierto? Es fundamental para hacer ese trabajo de presentar y desarrollar iniciativas, porque van a estar en línea, ¿cierto?, con lo que el gobierno regional y la ciudadanía se espera que se realice, ¿no? O sea, lo que no dice aquí todavía es el cómo, y lo que dice es el qué, el qué se quiere lograr, ¿cierto? Queremos lograr desarrollar los ecosistemas, ¿ya? Las iniciativas tienen que apuntar a una o a varias, ¿cierto?, de estos 6 pilares. El desarrollo de ecosistemas, el fortalecimiento de los sectores productivos e industriales, el desarrollo de nuevos sectores, el desarrollo del sistema educativo, el aumento de la calidad de vida o la sustentabilidad y el medio ambiente. No otras cosas, ¿ya? Y ahí terminamos la primera parte, que era cuáles son las tendencias sobre las cuales se ha diseñado la estrategia de STCI, ¿ya? Y la segunda parte, ¿qué hora es? ¿Que debe ser más cortita? Son las 17:51. 19:51, ya. 18:10, algo así, porque comenzamos 5 Sí, minutos. ya. Y la segunda parte tiene que ver con cuáles son algunas de las tendencias que están impactando en el desarrollo de los territorios, ¿ya? Y va a ser solamente 20,
No, no, son solamente 6. ¿Ya? Y estas son la economía del conocimiento y la información. ¿Ya? Entonces, las economías más competitivas, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Si como economía queremos ser más competitivos, como región del Biobío, economía de la región del Biobío, queremos desarrollar la competitividad, ¿cierto? Tenemos que lograr transitar desde las industrias cuya ventaja es el acceso a recursos naturales, los árboles, los pescados, la tierra que genera plantitas, ¿cierto? Tenemos que lograr transitar desde ese modelo hacia las industrias cuya ventaja es el conocimiento y la información. ¿Y cuáles son las industrias del conocimiento? Las de las tecnologías, las que vienen de los chicos que estudian en las universidades, ¿cierto? Y que crean un algoritmo y un modelo, etcétera, ¿ya? Y la información, ¿cierto? La capacidad para tomar información, procesarla, ¿cierto? Y descubrir patrones o y generar valor en base a esa analítica, ¿ya? La información entonces va a pasar, está pasando, y en otras economías y en otras latitudes, ¿cierto? Es el elemento fundamental para generar valor y riqueza, y probablemente, ¿cierto? Las empresas que mayor valor tienen en este momento son las que hacen bien esto, ¿cierto? De generar valor a partir de la información, ¿ya? Los mayores activos de las organizaciones no serán los equipos, serán los datos y los sistemas y procesos que los transforman en información, ¿ya? Entonces, no es que no haya que hacer inversiones, ¿ok? Pero los activos más preciados van a ser no los equipos, sino que los datos, ¿ya? Segunda tendencia, la economía de la innovación abierta, ¿ya? Las economías más competitivas serán las que logren crear encadenamientos productivos que apunten a generar industrias de alto valor, ¿ya? Entonces, una fintech. ¿Mm? ¿Cuánto cuesta crear una fintech? Arrendar la oficina, un par de computadores, a lo mejor algún software que a lo mejor ni siquiera lo compraron, lo tuvieron que desarrollar, ¿cierto? Y listo. ¿Cuánto, bueno, no sé, Notco, cuánto costó Notco? O sea, si yo considero un aserradero al lado de Notco, ¿cuánto me cuesta implementar un aserradero? ¿Y cuánto me cuesta implementar un Notco? ¿Eh? Entonces, ¿y cuánto valor tiene una empresa al lado de la otra? ¿Ya? Y eso es a partir del encadenamiento productivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora en la región, ¿cierto? Hay un proyecto grande y muy importante que genera encadenamiento productivo para la industrialización de la madera, ¿cierto? Industrialización de la construcción de vivienda en madera, ¿ya? Nosotros podríamos decir, ¿cierto? Vamos a ser el mejor productor de viviendas de madera de Latinoamérica, ¿ya? Y eso, bueno, obviamente el que construye una casa no planta el árbol, ¿cierto? Hay un encadenamiento productivo, ¿cierto? Hay un sector de empresas que hacen silvicultura, otros que hacen cosecha, otros que hacen procesamiento, y finalmente hay alguien que vende casas, que no las hace, las vende, ¿ya? Entonces, generar esos encadenamientos productivos no es fácil si entre los actores de ese ecosistema, ¿cierto? Del ecosistema vivienda industrializada, ¿cierto? No existen los nodos, y si entre los nodos no existen las relaciones de confianza que permitan hacer los negocios. Porque cuando uno empieza a trabajar en encadenamientos productivos, lo que sucede es que yo corto el árbol y le pongo 10% de margen, y el que hace el aserradero le pone 10% de margen, y el que hace las casas le pone 10% de margen, y al final llegamos a que las casas valen algo que no se puede pagar, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, tiene que haber, los actores tienen que ver valor en el encadenamiento productivo, ¿ya? Valor. Y ese valor puede ser
el volumen, ¿cierto? El volumen, o el valor compartido, ¿ya? Porque en realidad yo no estoy vendiendo madera, en realidad estoy vendiendo madera para hacer una casa de alto valor, ¿ya? La colaboración y la confianza se transforman en relaciones en los ecosistemas que crean dinámicas que impulsan la innovación, que es lo que estaba diciendo con otras palabras. Y la gestión de los ecosistemas pasa a ser una habilidad fundamental, que también es lo que estaba diciendo, crear los nodos, ¿cierto? Y desarrollar estas relaciones de confianza entre los actores, ¿ya? Tercero, los mercados con sentido, ¿ya? Cada vez más, sobre todo los nuevos consumidores, mis hijos, ¿cierto? O yo digo, ayer estaba en una reunión con actores del ecosistema, gente de 30 y algo años, hasta 40 años, ¿cierto? Los nuevos consumidores toman decisiones de compra o consumo considerando, además de la calidad y el precio, elementos como el impacto social, el impacto medioambiental, el triple impacto, la responsabilidad extendida, el valor compartido, si puedo entrar o no al café con el perrito, etc. ¿Ya? Entonces, hay nuevos elementos sobre los cuales el consumidor va a tomar decisiones, ¿ya? Identificar estos intereses pasará a ser una habilidad fundamental para el diseño y adecuación de los modelos de negocio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, porque dejar entrar al perrito al restaurante, ¿cierto? Probablemente significa una adecuación en alguna de los elementos del modelo de negocio, ¿no? Hacerse cargo de los desechos que genera mi producto en el mercado de destino no es algo a veces muy fácil de hacer. O va a tener un costo que voy a tener que considerar, ¿ya? Una propuesta de valor carente de sentido será percibida de bajo valor, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Cuarto, la vigencia competitiva de una tecnología, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, ¿cierto? La habilidad para predecir o estimar cuánto durará el dominio de una tecnología plantea nuevos desafíos a la evaluación de proyectos de inversión, ¿ya? Sobre todo a los proyectos que consideran la adquisición de tecnologías de punta. Por ejemplo, ¿cierto? Acá en Chile nos pasó, nos conectamos todos a la matriz de gas de Argentina y se cerró la válvula de gas y tuvimos que volver todos al petróleo. Y ahora están volviendo a abrir la matriz, o sea, el gasoducto, y estamos volviendo a cambiarnos al gas, ¿cierto? Los que somos más viejitos, a lo mejor hemos tenido varias olas tecnológicas en la casa, ¿cierto? La primera que me tocó ver a mí fue el Betamax versus el VHS, ¿cierto? Que para mí es un poquito lo que está ocurriendo entre en electromovilidad, lo que podría ser los vehículos a hidrógeno con los vehículos a baterías de litio, ¿cierto? ¿Qué tecnología es la que se va a imponer y cuánto va a durar? ¿Cuánto le queda a las baterías de litio? Nosotros que estamos pensando en desarrollarnos como país en base al litio, ¿cuál va a ser la vigencia competitiva del litio? ¿Qué está ocurriendo con los paneles solares? De los paneles solares o de las primeras tecnologías, ¿cierto?, que generaban energía a partir del sol, ¿ya? Entonces, tomar una decisión, ¿cierto?, en base a comprar, no sé, una inteligencia artificial, ¿cierto? Hoy, que, que no sabemos qué va a pasar más adelante con eso, es complejo. ¿Cierto? Todo depende de los costos, del monto de la inversión, ¿ya? Entonces, los directorios, gerencias y consultoras capaces de hacer buenas estimaciones en el dominio de una tecnología serán personas muy valoradas, ¿ya?
Quinto, los programas F5. F5 en el sentido de el F5 que uno hace con el computador, ¿cierto? La actualización. Entonces, los programas F5 asociados a la actualización del capital humano. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Con todas estas tecnologías, todo este conocimiento que las empresas deberían asimilar, ¿cierto? Para poder ser más competitivas. ¿Y cómo hacen F5 en sus personas? ¿Ya? Entonces, la primera opción en las mejores empresas, en las buenas empresas, no será la incorporación de capital humano con conocimiento avanzado, es decir, echo a los que no saben y contrato a gente que sepa, ¿ya? Eso, porque tendría un costo en imagen, ¿cierto? Para esa empresa que probablemente lo que va a hacer, ¿cierto? Va a ser la actualización de los conocimientos del capital humano existente, ¿ya? Entonces, debería desarrollarse para las instituciones que prestan estos servicios, como las universidades, por ejemplo, ¿cierto? Un interesante negocio asociado a la actualización del capital humano, ¿ya? Yo diría, hay que tener sí, un poco de cuidado con la forma, porque la universidad o los institutos suelen vender diplomados, magíster y doctorado, ¿cierto? Y la empresa probablemente no va a querer eso, la empresa va a querer, ¿cierto? O sea, cómo manejar una inteligencia artificial, cómo hacer analítica de datos, ¿no? Quiere habilitar a las personas para resolver problemas, no quiere capacitar a las personas para que tengan un grado, ¿ya? Entonces eso hay que tener a lo mejor un poco de cuidado con eso. Por lo tanto, la selección de personas, ¿cierto? Las nuevas personas que van a ser seleccionadas por las empresas, ¿cierto? Ese proceso de selección se va a centrar en seleccionar personas con habilidades para aprender, ¿ya? Entonces, ok, ¿cierto? Yo soy ingeniero industrial, sé de ingeniería industrial, ¿cierto? Pero probablemente lo que yo sé de ingeniería industrial en 2 años más va a estar bastante obsoleto. Entonces, lo único que va a valer de mí va a ser mi capacidad para aprender, ¿ya? Y entonces los procesos de selección se deberían centrar en eso, en medir la habilidad de alguien para aprender. Y esto activará un nuevo modelo de formación continua que yo le puse los programas F5 y que debería ser el negocio del futuro de las universidades, ¿ya? Y finalmente, el secreto de la eterna juventud. Las organizaciones deben ir haciendo permanentemente adecuaciones para alinear su cultura y valores con los que emergen, ¿cierto? Y así es como muchos cafés, ¿cierto? Ahora son, eh, permiten que entren animalitos, ¿cierto? Antes era muy mal visto que hubiera un perro dentro de un lugar donde se vende comida, ¿cierto? Hoy no, ¿cierto? No se trata de reinventarse, ¿sí? Pero tampoco de usar el maquillaje de la publicidad para verse joven, ¿ya? Se trata de integrarse con estas nuevas ideas e intereses y así rejuvenecer el, el ADN de la organización, ¿ya? Tal vez no existan unidades a cargo de esto en las empresas, pero sí consultoras que apoyen esta permanente alineación, ¿ya? Esta parte la hice hace 3 semanas. Yo ya opino distinto. Yo creo que probablemente sí van a existir, a lo mejor no en el largo plazo, sino que en el mediano plazo, unidades en empresas grandes que estén preocupadas de esto, ¿cierto? De alinear estas, eh, eh, estas culturas y valores culturales que emergen, ¿cierto? Con los valores organizacionales, ¿ya? Y así vemos eh, muchas marcas, sobre todo las asociadas, los que tienen el modelo business to consumer, ¿cierto? Muchas marcas que se han ido acercando hacia valores, ¿cierto? O tendencias como el valor compartido, el comercio justo,
¿ya? El endeudamiento responsable, etc. Lo importante, ¿cierto?, es que el mercado no lo perciba como el maquillaje de la publicidad, sino que lo perciba como un real compromiso con estos elementos, ¿ya? Eso es el reporte de las tendencias, primero las que fueron consideradas para el diseño de la estrategia, y segundo, las que hoy alguien debería considerar, ¿cierto?, para hacer un refresh, a lo mejor, de lo que está haciendo en su organización. Muchas gracias. Quedamos atentos a las consultas. Sofía, pregúntalo más. No, y me quedó todo súper claro, ninguna duda. Vicente, yo quería hacer una consulta. ¿Me escucho? Sí, ¿o no? ¿Sí? No, que de todas las tendencias, ¿cuáles tú crees que son las más importantes, las que ves que se marcan más versus cuando se hizo el último plan? ¿Qué crees tú que es como los 2 o 3 temas de ahora? En mi opinión personal, ¿cierto?, que yo creo que hay dos cosas que van a marcar, y que es algo que no está tan relevado cuando vemos el monito con el diagrama, perdón, no el monito, el diagrama con los 6 pilares, ¿cierto? Y que está en el último pilar, que es sustentabilidad sustentabilidad y medio ambiente, y ahí está la participación femenina, ¿cierto? Y yo creo que eso es muy importante, porque a la larga es, eh, no sé si duplicar, porque no es que ninguna mujer participe, ¿cierto? Pero ya, sería meterle mucha más cabeza, manos al trabajo. Y por lo tanto, el sistema debería rendir más, solo por el hecho de que van a haber más cabezas y manos trabajando, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que debería ser un tema muy importante. Y el otro tema que creo que debería ser, debería haber consenso en eso, debería ser el desarrollo de nuevos sectores industriales, porque creo que para nosotros como región sería más fácil desarrollar nuevos sectores que aumentar la competitividad en los que existen. Y eso puede sonar cruel, pero si hay que tomar decisiones y focalizar esfuerzo, y si hemos trabajado tantos años tratando de aumentar la competitividad de los sectores que existen y no lo hemos logrado, ¿no será bueno pensar en impulsar el desarrollo de nuevos sectores? Vale, Vicente. Yo ahí comparto, sí, efectivamente. Es complejo la coordinación entre actores. Como dices tú, el fenómeno de la articulación es un fenómeno presente hace rato, de la falta de articulación. Claro, puede que sea más complejo impulsar esa industria, aparte que quizá una industria que tampoco sabemos cuál es el futuro, no sé si lo tenemos tan claro, versus, claro, las cosas que son emergentes, que como que de por sí ya son más atractivas para el mundo, ¿no? Y más manejables porque son nuevas. Gracias. Ayer estuve con alguien que está trabajando en economía plateada, aquí en la región del Biobío, y me dijo, estoy solo, o hay muy poquitos emprendimientos que tienen que ver con economía plateada. ¿Mm? Y hay yo creo que hay una gran oportunidad ahí. ¿Mm? Sobre todo si jubilamos a los 65 con mucha experiencia y todavía
balas en la pistola, lo tomé con energía, con energía y con necesidad de seguir trabajando, ¿cierto? Entonces yo creo que hay nuevos trabajos y nuevas formas de trabajo, por ejemplo, mentoría de verdad y mentoría pagada, ¿cierto? Que pudiese ser una industria que sea desarrollada por personas que jubilen, ¿ya? Y que entonces a lo mejor la mentoría esté principalmente enfocada o desarrollada por este tipo de personas. ¿Mm? Claro, como bandera Por ambos de ejemplo, gigante. claro. Pero en la economía plateada hay una nueva industria que se puede desarrollar. ¿Mm? Ya, pues, con eso estaríamos cerrando, ¿no, Vicente? Sí. Sí, sí, Bueno, ahí te consultamos por si teníamos por el material de la presentación y si es que encuentras algo que pueda servir de apoyo para los que nos escucharon. Y con eso estaríamos cerrando. Entonces, nos estaríamos viendo en la próxima sesión de el próximo martes. ok. Eso. Vale, Un que tengan gusto. buena tarde. Nos vemos. Chau, chau. Chaito, Chao. gracias. Nos vemos.